Muy buenas noches, estamos a 17 de mayo del año 2025. Son las 11:42 de la noche y vamos aquí con un escrito de Che 24 de Hugo Rangel Borges, Bobby Fischer, el azote de todos. Decía Henry Hickson, el hombre más fuerte del mundo es aquel que está condenado a estar siempre en soledad. Mientras en Rusia se pensaba que el joven Bobby Fischer aún no estaba al nivel de los mejores ajedrecistas rusos, en el resto del mundo, donde los observadores eran más neutrales, estaban empezando a surgir cuestiones en torno al auténtico potencial de Fischer. Su juego parecía haber dado un enorme salto evolutivo, lo llaman hoy en día salto cuántico, ¿no? Estaba empezando a jugar a otra cosa. De momento era solamente interrogantes, pero ¿quién podía asegurar dónde estaba su techo? Hablando de Fischer. ¿Cuál era su límite? ¿Cómo eran sus métodos de estudio e investigación? ¿Cómo y con quién se preparaba y entrenaba? Todo era una incógnita, ¿no? Era muy evidente que había mejorado y mucho con el transcurso de los años. Los elogios de algunos maestros no soviéticos ya eran como una advertencia de que Fischer, pese a su escasa participación en torneos, podría estar alcanzando un nuevo y desconocido nivel superior a los demás. Así Miguel Nasdor lo resumía con una extraordinaria frase de las que mejor definen el juego de Fischer. Si Bobby lanzase las piezas al aire, todas caerían en las casillas correctas, así de bien jugaba. Yuri Balashov dijo, ¿te das cuenta de que Fischer casi nunca tiene malas piezas? Las intercambia y las piezas malas se le quedan al oponente. Fischer tenía la rara habilidad de que sus piezas llegaban al lugar indicado en el momento idóneo. Y en sus mejores momentos, su ajedrez desprendía una armonía sinfónica, armonía, ¿no? Casi al estilo de un Juan Sebastián Bach. El nuevo Bobby Fischer había desarrollado un tipo particular de ajedrez, posicional, en el que todas las piezas parecían colaborar entre sí de una manera que solo podía ser calificada como mágica. Un estilo con el que se dedicaba no a apuñalar a los contrarios con un ataque, sino a estrangularlos lentamente. Su capacidad para captar la lógica interna de la posición sobre el tablero era privilegiada y utilizaba esa visión para crear más y más presión con cada nueva jugada. Incluso aunque no pareciese estar atacando. Más de un rival resumía sus partidas diciendo que llegaba un momento en que, sin saber muy bien cómo se encontraban enfrentados a varios problemas en diversas partes del tablero, y eso que, por lo general, podían ver con anticipación cuál era el plan de Fischer, un plan que parecía claro y cristalino. El problema era que, aun viéndolo venir, no conseguían detenerlo. Todos fracasaban y eran derrotados sin remedio. Además, como Bobby podía leer la mayoría de las posiciones sobre el tablero con rapidez y precisión, era uno de los jugadores más veloces del circuito y casi nunca tenía problemas del reloj, del Seinot. De hecho, no era raro que llegase varios minutos tarde a sus partidas, sabiendo que al final, de todos modos, le iba a sobrar tiempo. Sus rivales, en cambio, se veían atenazados, presionados en una carrera contrarreloj, después de haber gastado muchos minutos tratando de encontrar
la manera de detener la avalancha del juego asfixiante de Fischer. En cuanto a su técnica, a pesar de su juventud, los años de entrenamiento obsesivo en solitario lo habían convertido en lo más parecido a una computadora de ajedrez que existía por entonces. Por ejemplo, en los finales de partida, cuando hay pocas piezas y resultan más importantes que nunca la técnica y el cálculo que la imaginación, su eficacia resultaba demoledora, tal como escribió Kasparov analizando algunos de aquellos finales. Fischer hacía juego de ordenador, mucha precisión. De hecho, cuando el propio Kasparov empezó a tener problemas en su enfrentamiento con Deep Blue, llegó a comparar el juego de la supercomputadora de IBM con el estilo de Bobby Fischer. Es así que es toda una declaración muy ilustrativa sobre lo que el estadounidense había llegado a conseguir en su época. A principios de los 70, no parecía posible que Fischer fuera detenido. Así lo veían en todo el mundo. Solo en Rusia no se habían dado cuenta y muy pronto iban a pagar las consecuencias de su menosprecio. El genio de Brooklyn estaba por estallar y convertirse en el azote de todos. Tremendo artículo que tiene que ver con Bobby Fischer, ¿verdad? Para mí Bobby Fischer, estimados amigos, es como el Bruce Lee del ajedrez. Así como era obsesionado ese actor, artista de artes marciales como Bruce Lee, en cuanto al entrenamiento y el perfeccionamiento de sus habilidades, Fischer era muy obsesionado, muy trabajador, muy diligente, muy tenaz en cuanto a perfeccionar su estilo de juego, y llegó al punto de jugar con una técnica que Fischer prácticamente ya no llegó a tener rivales para la época. Entonces, este artículo me da respuesta en cuanto a las... Mire, no es ociosidad que nosotros, los que comentamos y analizamos el ajedrez clásico, el mundo del ajedrez, la historia de los campeones y cosas así, sino que buscamos siempre aprender de lo que estudiamos, sobre todo de la historia, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, quién hubiera ganado entre Karpov y Fischer, que si Fischer le tenía miedo a Karpov, porque Karpov era muy elegante y muy preciso a la hora de jugar. Bobby Fischer prácticamente era el jugador de ajedrez que más entrenaba en el mundo para la época. Y en verdad, lo que haya tenido de ventaja Karpov, Fischer lo hubiera igualado, incluso durante el match. Era muy obsesionado en las aperturas, en las técnicas, en todo. Fischer en verdad era superior. Incluso me recuerdo esa olimpiada, no me recuerdo si era la de Varna, no me recuerdo bien, que todo el equipo soviético se juntó para salvar a Bobigny de la derrota con Fischer en una partida aplazada. Y se salvaron porque encontraron una trampa en la madrugada por ahí. Eso da a entender de lo que significaba Fischer, ¿no? De la inmensa presión que hacían los rivales. La otra pregunta es que si Fischer hubiera estado a la altura como mejor de la historia en esta época del siglo XXI con los jugadores de élite del momento. Por supuesto que tenemos que colocar a Fischer y su personalidad con las herramientas tecnológicas de esta época en tiempo presente, la era de la informática, la era de la cibernética, porque lo más importante no era que si el Fischer de los 70 con libritos, con libros le iba a ganar a los que trabajan y perfeccionan su técnica con módulos, no es así. Coloca a Fischer joven
bien sano, de salud, con las herramientas de los maestros actuales y a ver quién gana. Yo sin lugar a duda, sin dudar, diría que Bobby Fischer es superior. Para mí, el mejor de la historia. También Alekhine era muy estudioso y muy investigador, sí. Tiene fama de eso, Alekhine. Pero es que Fischer se esforzó tantos años por alcanzar a los soviéticos y sobrepasarlo, que en verdad el mérito de Alekhine es alcanzar a Capablanca, pero el de Fischer era todo un bloque soviético, todo un sistema de los maestros que pensaban ellos que eran invencibles en ese mundo de la orbe, de la élite del ajedrez mundial, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, esta reflexión responde a esa pregunta. Fischer sería, ¿quién ganaría entre Fischer y Carlsen? No niego que Carlsen es un genio. Y Carlsen ha dominado a toda esta generación en tiempo presente. Magnus Carlsen. Pero qué complicado la tendría Carlsen de enfrentarse a un Fischer con el Chess Bay, el última generación, con el Stoffi o Alfacero o bases de datos increíbles. ¿Cómo la tendría difícil Magnus para enfrentarse a un hombre así, verdad? Qué difícil, que prácticamente respiraba con ajedrez, comía y dormía con ajedrez. Lo hubiera tenido bastante difícil, no hubiera sido tan fácil. Y otra cosa, Fischer era hacía una presión tan fuerte sobre el rival que a la larga por cansancio, sus rivales colapsaban y cometían el error. No tengo, es una especulación, pero es un ejercicio que estamos haciendo en cuanto a la personalidad y la forma de ser de Bobby Fischer. No digo de que le hubiera ganado un genio como Carlsen así fácil, no. Pero sí hubiera sido un match bastante fuerte que yo creo que Fischer estaría muy por encima de la mayoría de los maestros actuales en el mundo del ajedrez contemporáneo. Eso es lo que pienso yo. En Rusia lo subestimaron, en la Unión Soviética, Bobby Fischer, y lo pagaron caro cuando vieron el nivel que había alcanzado Fischer para enfrentar incluso a Taimanov, a Petrosian, lo que hizo con Larsen y luego posteriormente enfrentar a Spassky. En verdad se vieron amenazados en su dominio, en su hegemonía en el ajedrez mundial, y llegó alguien que pudo más porque así lo quiso. Pues. El que quería más lo hizo y se sacrificó más y lo logró. Y esa es la vida de Bobby Fischer, en verdad. Por eso fue que es un gran ajedrecista. Recuerden mis palabras, es el Bruce Lee del ajedrez de esos tiempos, de los 70, ¿no? ¿Qué cosa, no? Y cuando Fischer logra el campeonato mundial por ahí, entonces ya Bruce Lee estaba en sus últimos, ¿no? Increíble. Un gran campeón, en verdad, y el vacío que dejó en la sociedad norteamericana fue muy fuerte, ¿no? El ajedrez norteamericano. Pero bueno, mientras estuvo activo en el ajedrez mundial, bueno, fue una gran sensación y le tenían miedo y respeto, ¿no? Menos los rusos porque no sabía hasta dónde había llegado, pero una vez que pudieron tener conocimiento de ello, bueno, entraron en pánico y fueron derrotados uno a uno. Si en verdad te gustó este video sobre Bobby Fischer y el azote de todos, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 17 de mayo del año 2025 y son las 11:57 minutos de la noche.
Al analizar estas especulaciones, este ejercicio, o sea, no es algo que, no, que es infructuoso, que eso es imposible porque son extemporáneos, son épocas distintas. Sí, eso lo sabemos, es imposible enfrentarlos. A Fischer ahora con Carpó o con la generación de ahora, con Kasparov, qué sé yo. Pero la conducta de Fischer y la forma de ser tan disciplinado para entrenar, para prepararse, yo creo que es tan superior que es difícil. Ni siquiera Lequín ni Bobigny, que era experto en el ajedrez de laboratorio, pudieran siquiera acercarse al genio americano. Mañana creo que, sí, creo que tengo un torneo mañana temprano. Yo normalmente voy a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me siento bien, tranquilo, cómodo en esa iglesia, pero voy a un torneo en el Hotel Delicias y bueno, haremos todo lo posible para quedar bien y si me es posible podré comentarles y compartir mis experiencias, mis vivencias en ese torneo que creo que es la tercera válida, la final del libre. Mañana, mañana domingo 18 de mayo del año 2025. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.